La guarida de un Ay, monstruo. Dios. Una vez en libertad, decidió comenzar de nuevo en un sitio donde no conocieran sus antecedentes. Fue así como se mudó a otra de las comunidades menos favorecidas de Milwaukee y alquiló el departamento 2013 en el complejo de Oxford. Convenientemente para él, el edificio, situado en el número 924 de la calle 25 Norte de Milwaukee, quedaba bastante cerca de los centros nocturnos de ambiente, su zona de caza predilecta. Uy, uy, uy. A pesar de que cumplía religiosamente con las entrevistas programadas con su oficial de libertad condicional, Jeffrey se las arregló para cometer 4 asesinatos más ese año y 8 en 1991. Jeffrey Parce. Qué puta, el marica no paraba. O sea, lo metían a la cárcel y salía, y directo de que salía de la cárcel a matar a otros. Es más, en la propia cárcel planeaba más cosas. retomó con más ímpetu la serie de crímenes cargados de sexo y depravación que se había detenido temporalmente mientras estuvo preso, además de buscar el patrón de características físicas que tanto le atraían. Se aseguró de seleccionar a jóvenes sin familia o con un estilo de vida disipado, que harían que nadie los echara de menos. La oleada de asesinatos se extendió durante el próximo año, sin que nadie se percatara ¡Ay, de la huevón! desaparición de una docena de jóvenes en tan corto tiempo. La siguiente víctima de Jeffrey casi logró escapar de sus malignos planes y poner fin a la seguidilla de asesinatos. Pero una aparente negligencia policial no solo le impidió al muchacho salvarse, sino que el asesino quedó libre para continuar con la carnicería que inició años atrás. En un guiño irónico del destino, ese joven no fue otro que Conerak Sinseisofon, de 14 años, el hermano menor de Kaysun, el adolescente que logró escapar de las manos de Jeffrey y por cuyo caso fue arrestado en 1989. Jeffrey lo atrajo a su apartamento mientras el cuerpo de Anthony No, marica, el hermano del Swanfonson. No, parce, qué putas. Ay, gonorrea. Marica, el hermano del otro man que se alcanzó a escapar. Qué putas cosas más raras, parce, me está explotando el cerebro. aún yacía en el suelo. Drogó al adolescente y le perforó el cráneo para inyectarle el ácido. Él quería un zombie. Jeffrey decidió ir por más cerveza, dejando al chico inconsciente. Pero Conerak despertó aturdido y logró salir a la calle, desnudo y tambaleante. A tall, white, nice-looking male. He was coming toward the boy, and he ends up grabbing him by his arm, taking it behind his back, and yanking him up and forcing him. And the boy is, you know, kind of just trying to get away, but he can't because he really weak. He yanks the boy up, and then I see blood in his rectum when he yanked him up like that. At this point, I really get physical, like, let him go. You know, he not going with you. He not going with you. Glenda Cleveland, quien vivía en el edificio frente al de Jeffrey y ya sospechaba de él, vio al adolescente y llamó al 911. Cuando la policía acudió al llamado, Jeffrey estaba de regreso y había urdido una mentira para salirse de la situación. Como lo había hecho en el pasado, les dijo que el muchacho tenía 19 años y era su novio. Agregó que era alcohólico y por eso estaba tan aturdido. Se ofreció a llevarlo a casa con él y le dijo a la policía que podían acompañarlo si tenían alguna duda. Los oficiales subieron al apartamento y él les mostró las fotos instantáneas que le tomó poco antes, lo que, según dijo, demostraba que había una relación entre ambos. En una acción que los perseguiría por el resto de sus vidas, los policías dejaron a Conerak con Jeffrey y se marcharon sin revisar a fondo el inmueble y sin prestar atención al olor nauseabundo que emanaba de la... Nah, qué putas. Qué putas. Y no se daban cuenta que ese parcero tenía un hijueputa tornillo en la cabeza. Que el culo le estaba saliendo sangre. Que la policía y que esa habitación tenía un montón de cráneos. No. No, huevón. No, eso ya sí, que fue puta mentira, ¿no? Parece la Rosa de Guadalupe. las habitaciones.
Tampoco se tomaron la molestia de chequear los registros policiales del sospechoso. De lo contrario, habrían descubierto que tenía antecedentes por crímenes sexuales. En su reporte, simplemente indicaron que se trató de una discusión de pareja. My daughter and my niece witnessed what was going on. Was anything done about the situation? Do you need their names or information or anything from them? No, not at all. You don't? No, it's a intoxicated boyfriend of another boyfriend. Well, how old was this child? It wasn't a child, it was an adult. Are you sure? Yep. Y no le miran la edad, jueputa, que era menor de edad. No, la policía, la policía, eso está peor que en Colombia, marica. Ay, Dios mío, tampoco estamos tan mal aquí. Apenas los oficiales abandonaron el lugar, Jeffrey le inyectó más ácido en el cráneo al adolescente y no, eso ya. lo mató. Luego, desmembró el cuerpo y conservó la cabeza en el refrigerador. Pero ese desliz de la policía no solo le costó la vida a Konerak, sino que le permitió a Jeffrey seguir en libertad para cobrarse 3 vidas más. No obstante, en ese punto el asesino sabía que el olor a descomposición había empezado a llamar la atención de sus vecinos. Tomó un taxi y fue a una tienda para comprar un recipiente de más de 200 litros y lo llenó con ácido para disolver en él las extremidades y los torsos de sus víctimas más recientes. Cuando los restos se consumieron, fue desechando el líquido resultante, echándolo al inodoro o por el desagüe de la bañera. Otras partes de los cuerpos de sus víctimas las sirvió en la cocina. El olor que se desprendía de aquella espantosa tarea inundó el complejo de apartamentos. Algunos residentes notaron que la fetidez provenía del apartamento 213, donde vivía Jeffrey. Pero el astuto asesino continuó evadiendo a la justicia y prosiguió su búsqueda del compañero que había idealizado el rey de en la sus mentira. fantasías. El rey de la Según mentira. algunos expertos que analizaron su conducta, lo que hacía con los cuerpos era un intento de mantenerlos cerca y no quedarse solo. Con ese fin, erigió lo que en los medios llamaron el santuario de Jeffrey Dahmer. Sus intentos por crear al hombre perfecto, sumiso y que no hablara, habían fracasado hasta ese momento. De acuerdo con Jeffrey, después que les inyectaba ácido en el cráneo, no duraban vivos más de 24 horas. Fue entonces cuando decidió ir más allá y pensó que ingiriendo partes de sus víctimas, como lo hizo en el pasado con Ernest, el bailarín que tanto le atrajo, lograría que se quedaran para siempre con él. A pesar de tan tenebrosos pensamientos, Jeffrey se comportaba como una persona normal a los ojos de su entorno familiar y sus compañeros de trabajo. Well, you're looking good. Grandma was saying that she thought that you got quite a bit thinner, but you look fit. I don't know. Well, I've been surviving mostly on McDonald's food. It's just so much easier just to pop into the restaurant. But Yeah, like I've said before, it gets too expensive and it does. I have to start eating at home more. No sabía Eso- que el reinado de terror que Eso era un video real de Jeffrey Dahmer con una víctima. había construido en forma secreta pronto se derrumbaría. En las semanas siguientes, Jeffrey se cobró la vida de Matt Turner, de 20 años, a quien abordó en una parada de autobuses después del desfile del orgullo de Chicago. Lo convenció de ir a su departamento para posar desnudo a cambio de dinero, pero una vez allí, lo estranguló y lo desmembró, conservando la cabeza, el torso y los órganos internos de la víctima. A este crimen le siguió el de Jeremiah Weinberger, a quien Jeffrey conoció en un bar de ambiente en Chicago. Parece cuántas personas mató ese man, huevón. Qué hijo de puta para matar gente, huevón. Ese marica lo hacía ver hasta fácil. Qué boleo de gente asesinó. El joven se convirtió en el centro de otro de los extraños experimentos de Jeffrey. Jeremiah aceptó pasar el fin de semana en el departamento de su nuevo amigo en Milwaukee, sin imaginar que le esperaba algo terrible. Después de estrangularlo, Jeffrey perforó 2 agujeros en su cráneo para verter agua hirviendo en su cerebro. Jeremiah falleció con los ojos abiertos, algo que al homicida le pareció excepcional. Uy, Oliver uy, uy. Lacey,
un físico-culturista de ¡Otro! 24 años. No, ya, Jeffrey, tienes que parar, wow. Tienes que parar, wow. Aceptó posar desnudo para Jeffrey, pero este lo asesinó y practicó necrofilia con el cuerpo antes de descuartizarlo. La siguiente y última víctima fue Joseph Bradehoft. Parce, es Era tan un padre- raro, es tan raro porque la mayoría eran negros. O sea, la mayoría de personas que asesinaba a Jeffrey Dahmer eran gays negros. Era así, huevón, qué pesar. De buena, qué pecado. de 3 hijos, oriundo de Minnesota, que se encontraba en Milwaukee para encontrar trabajo, pero se topó con Jeffrey, quien después de quitarle la vida, lo decapitó. Conservó su torso en el bidón con ácido y puso el cráneo en un congelador. It's a process. It doesn't happen overnight. When you depersonalize another person and view them as just an object for pleasure instead of a living, breathing human being, it seems to make it easier to do things you shouldn't do. Un oscuro secreto. El 22 de julio de 1991, la espantosa cadena de lujuria, depravación y muerte de Jeffrey llegó a su fin. Ese día, atrajo a Tracy Edwards a su casa, con la promesa de dinero en efectivo. El hombre, que tenía registros policiales por agresión sexual, vio la oportunidad de sacar beneficio de aquel encuentro. Lo que no imaginó jamás es que estaba frente a un demonio con cara de ángel. Uy. Cuando llegaron al departamento, Jeffrey lo obligó a entrar al dormitorio amenazándolo con un cuchillo carnicero. Tracy sabía que era cuestión de vida o muerte, así que decidió luchar por salvarse. Mientras Jeffrey lo esposaba, peleó con todas sus fuerzas y logró liberarse para salir corriendo a la calle. Por suerte para él, una patrulla transitaba por la zona y les hizo señas. Les narró rápidamente a los oficiales la agresión que sufrió momentos antes y los guió hasta el departamento de su atacante. Ay, marica. Al entrar les dijo del cuchillo en la habitación, y cuando entraron, los oficiales no podían creer lo que hallaron. Poco menos de un centenar de fotografías de cadáveres y de distintas etapas de desmembramiento de algunos cuerpos. Jeffrey trató de escapar, pero esta vez de nada sirvieron sus trucos. Los oficiales lo arrestaron por el ataque a Tracy y se inició una investigación que reveló la vida secreta de uno de los asesinos en serie más... ¡Qué hijo de puta! Ese parcero frenó todo, marica, un superhéroe, no. Ese man es como la Pantera Negra literal. ¡Qué hijo de puta! El rey de Wakanda. Mero superhéroe, huevón, fue el que frenó un montón de asesinatos, el que por fin escapó y dio que pudieran capturar a ese hijo de madre loco. Nah. letales de Estados Unidos. Policías, reporteros, camarógrafos y fotógrafos se agolparon a las puertas del edificio y del departamento de Jeffrey. También se congregaron los alarmados vecinos, quienes al conocer la información que comenzó a filtrarse, no podían creer que estuvieron Imaginen ustedes ser vecinos de este marica. O sea, imaginen ustedes estar en su casa parchado y que de repente vea a la policía, vea personas con trajes grandes diciendo que ahí tenían un montón de cadáveres. Ay, gonorra, yo me cago. Yo me cago donde lleguen y me digan que mi vecino era el propio asesino en serie. todo ese tiempo con un asesino serial. Cuando los detectives revisaron la cocina, lo que hallaron fue aún más impactante. Descubrieron ollas de metal con genitales, manos y otras partes momificadas. Esa y otras áreas del departamento 213 del edificio Oxford fueron una mina de evidencias de las monstruosidades cometidas por Jeffrey. En total, se encontraron 7 cráneos y 4 cabezas, una en uno de los estantes inferiores del refrigerador y 3 en un congelador, donde también había un corazón y otros restos humanos. En el bidón de color azul localizaron los torsos decapitados de 3 hombres, Uy, parce. piezas mutiladas de cuerpos humanos, manos y miembros variados. También ubicaron en el armario Ese un altar con marica como dormía. Él cómo era capaz de dormir en esa habitación después de tener tantos muertos ahí en esa pieza. Yo no soy capaz, yo me traumo. velas y cráneos humanos.
Hasta el más experimentado de los investigadores se estremeció con aquella matanza. Después de ser detenido, Jeffrey, de 31 años, fue llevado a la comisaría de la policía de Milwaukee para interrogarlo. Pero estaba todavía bajo los efectos del alcohol y solo aullaba como loco mientras miraba a los detectives con expresión aterrada. Cuando recuperó la sobriedad, comenzó a narrar a las autoridades los espantosos detalles de cada uno de sus crímenes y las circunstancias que los rodearon. Durante las siguientes 6 semanas, confesó 17 asesinatos y los nombres de sus víctimas. Con la información suministrada por Jeffrey, los investigadores se dirigieron a la finca situada en Bath, Ohio, el lugar donde pasó su adolescencia. Allí rastrearon la zona boscosa de los alrededores y pudieron hallar partes de los huesos de su primera víctima, Stephen Hicks, a quien asesinó 13 años antes. Luego, comenzó la ardua tarea forense de tratar de unir las partes localizadas para darles una identidad e informar a los parientes. Jeffrey se declaró culpable, pero como era de esperarse, alegó demencia. Las leyes de Wisconsin no contemplan la pena capital, así que, si prosperaban los intentos de la defensa de justificar sus crímenes por problemas mentales, iría a dar a un hospital psiquiátrico para criminales. Pero si el jurado llegaba a la conclusión de que estaba mentalmente sano, entonces enfrentaría una condena de cadena perpetua sin libertad condicional. La abominable confesión de Jeffrey, que se leyó en la corte en enero de 1992, impactó de sobremanera a Lionel, quien se encontraba en la sala con su esposa Shari. Nunca imaginó que su hijo fuese capaz de tales horrores sin que nadie lo supiera. El hombre comenzó a culparse por no haber estado presente en la vida de su hijo. Es verdad, mi viejo, todo es culpa de usted y de su esposa, ex esposa, o no sé cuál es. He related this was a person he really liked. He indicated that he had filleted his heart and kept it in the freezer, and he also kept his bicep. He indicated that he had eaten the thigh muscle of this subject, but it was so tough he could hardly chew it. He then purchased a meat tenderizer and used it on the bicep. A pesar de su extensa lista de crímenes y de que cada uno incluía prácticas aberrantes como la necrofilia y el canibalismo por gratificación sexual, Jeffrey se convirtió en una figura fascinante para los medios y la opinión pública. Frente al tribunal, se hacían largas filas de personas deseosas de ver de cerca a aquel hombre que comenzó a ser llamado el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, mientras que la prensa hacía un festín con cada escabroso detalle que se revelaba. Para que la defensa por locura prosperara, sus abogados debían demostrar, sin lugar a dudas, que padecía una enfermedad mental y que, por tanto, era incapaz de diferenciar el bien del mal. La real, aquí en Colombia, ¿sabe qué dicen? No, si este está loco, ok, le vamos a dar 15 años de cárcel y si estudia se lo rebajamos a 5. Y si hace trabajos aquí en la cárcel se lo rebajamos a 2. Y si se porta bien ya le damos casa por cárcel. Y a los 2 meses, papi, chao con adiós. Lo sueltan. Y sigue matando, así es. Pero con una votación de 10 contra 2, el jurado decidió que Jeffrey estaba mentalmente sano para enfrentar a la justicia. Finalmente, el 17 de febrero de 1992, Jeffrey Dahmer fue declarado culpable de 15 de los 16 asesinatos que cometió en Wisconsin, por lo que fue sentenciado a 15 periodos de cadena perpetua. Además del natural escándalo por la naturaleza de sus crímenes, el caso de Jeffrey generó mucha polémica en su momento por los orígenes étnicos de la mayoría de sus víctimas. Sin embargo, el mismo Jeffrey declaró que no actuó motivado por el racismo, sino por el interés que despertaba en él unos atributos físicos que le parecían atractivos. Eso sí era racismo. Eso también tiene que ver con racismo, las huevas. Miren esa lista, solo hay como un blanco, 1 o 2 máximo. Sin importar la raza o el estrato social de la víctima. Poco tiempo después, recibió una condena adicional por el homicidio cometido en Ohio en 1978. Las 16 sentencias sumaban
941 años de prisión, de los cuales pudo cumplir menos de 3, pues el 28 de noviembre de 1994 fue asesinado en el Instituto Correccional de Columbia, en Portage, Wisconsin. Christopher Scarver, un prisionero afroamericano del correccional, atacó a Jeffrey y lo golpeó en la cabeza con una barra que sustrajo de la sala de pesas. Luego, agredió a Jesse Anderson, quien estaba preso por asesinar a su esposa. Jeffrey fue hallado aún con vida en el piso de las duchas, pero fue declarado muerto 1 hora después de ingresar al hospital. Tenía 34 años. Anderson murió 2 días después a causa de sus heridas. Tras su muerte, Lionel y Joyce protagonizaron una encarnizada disputa por el destino de los restos de su hijo mayor, mientras que Joyce quería donarlo a la ciencia para que se investigara si había algún origen físico para el comportamiento de Jeffrey. Su padre se opuso y quería que se cremara el cuerpo completo. Finalmente, un tribunal aprobó la cremación y las cenizas fueron entregadas a ambos padres. En cuanto a David, el hermano menor de Jeffrey, se sabe que decidió desligarse por completo del caso y trascendió que cambió su apellido para mantenerse fuera del ojo público. Uy, sí, parce, es lo más inteligente que puedes hacer. Mírate que vos digan, tú eres el hermanito de Dahmer. Ay, gonorrea. Ay, marica, no. Y póngale cuidado a ese niño. Póngale cuidado que uno nunca sabe. La historia de Jeffrey conmocionó a Estados Unidos y el mundo, e inspiró no menos de una docena de libros biográficos y una treintena de películas para cine y televisión, documentales y series. La producción audiovisual más reciente, una serie emitida por la plataforma de streaming Netflix, trajo de vuelta la controversia sobre las presuntas motivaciones racistas de los crímenes de Jeffrey, así como la supuesta exaltación de su figura y la invisibilización de las víctimas. Además de su impacto en la cultura popular, el caso de Jeffrey Dahmer reveló algunas falencias en los procedimientos policiales de la época y la vulnerabilidad a la que está expuesta la población homosexual cuando se convierte en el blanco de un depredador. Pero también muestra cómo, en ocasiones, los familiares y vecinos que conviven con un asesino en serie deciden volver la mirada a un lado. Y es así como dejan pasar las inequívocas señales de que, tras el... Es que es real, weón. Literalmente, si yo escucho que van a matar a alguien, yo escucho hasta el zancudo que está aquí al frente. Si aquí al lado de mi casa pasa un zancudo, yo lo escucho. ¿Cómo no van a escuchar que ese man mató de pocotón de gente? Obvio, sí. Buen muchacho de al lado puede habitar un monstruo con forma humana, que es capaz de las más aberrantes acciones solo por obtener gratificación y poder. Yo no sabía todo lo que ese marica había hecho, huevón. Yo sabía que era el propio caníbal y el propio asesino en serie, pero ya que uno ve todo lo que hizo, marica, uno le explota el cerebro. Uno queda como, uy, gonorrea, ¿qué pasó aquí? Y uno se pone como a recapacitar todo. Y lo peor de todo es que ese hijueputa tenía seguidores fieles, tenía fanaticada. Había gente que se disfrazaba de él, había gente que le mandaba cosas a la cárcel, regalos a la cárcel, le escribían cartas, le enviaban dinero, le enviaban apoyo. Había gente que lo seguía y le gustaba lo que hizo. Eso sí que es más raro, porque es que qué puta le pasa a la gente, ¿cómo alguien puede seguir a una persona así? ¿Cómo la puede apoyar o admirar? En fin, weón, ya la gente está loca y no hay nada que hacer. Estamos jodidos. Wow, subimos de precio. Todo el que diga que no la tengo en necio. Soy la bestia como Alessio. Todo el mundo sabe que yo soy la presión. Tengo a todos estos cabrones